vez de antes. Ya, ahí estoy grabando. ¿Ya? Ya, entonces, por eso n es impar, porque si fuera par, esto no se cumpliría. Entonces, sí, efectivamente con la expresión 1 yo puedo afirmar la paridad de n. Y aquí me salió que n es impar. Ahora la 2 me dice que 4n más 3 es impar. Ya. Entonces, hacemos lo mismo, lo analizamos de la misma forma. Ya. Si este número es impar, es porque yo le sumé a un número par el número 3, por ejemplo. Otra vez la cuestión de los números. 1, 2, 3, 4, ya. 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. La recta numérica, ¿ya? Una recta numérica, ¿ya? Me estoy en un número par, y si yo le sumo 3, 1, 2, 3, yo hago un número impar. Entonces, si yo a un número par le sumo un número impar, me da un número impar. Es por eso que yo llego a la conclusión de que esto es par. Porque si fuera impar, si a un número par, si a 2, le sumo, o sea, a un número impar, a 3 le sumo 3, me da un número par. Entonces, pues, por eso a un número par le sumo 3 y me da un número impar. ¿Ya? Sí o sí. Ahora el problema, ahora tenemos que decir ya, ¿cuánto vale n para que esto sea par? ¿Ya? Si n es impar, 4 por un número impar, me va a dar un número par. Y 4 por un número par, también me va a dar un número par. Entonces yo no puedo decir, n es impar o n es par, porque da lo mismo, va a dar par igual y la cuestión se va a cumplir de todas formas. Entonces, en este caso, yo no puedo afirmar la paridad de n, porque me da dos opciones, que sea impar y par, y va a dar lo mismo. Entonces, por eso, aquí la 2 no funciona y es solo 1. Y por eso es la letra A. ¿Ya? Espero se haya entendido. Cualquier duda me pregunta. Profe, pero entonces, cuando el número que está anterior a n es impar, va a dar impar, pero cuando el número que está anterior a n es par, siempre va a dar par. El número que está anterior a n es par, siempre va a dar par. No entendí tu acotación, pero No, era una pregunta. ya, lo que pasa es que, mira, no entendí muy bien tu pregunta, pero creo que lo puedo responder así. O sea, yo para hacer este análisis, me imagino siempre la recta numérica. Y independiente de los números que elija, los pares e impares se comportan igual en el 0, 1, 2, 3 y en el 1001, 1002, 1003, 1050, ¿cachai? Entonces, por eso yo me llevo la recta numérica. Entonces, por eso yo digo, ya, tengo un número impar, supongamos el 1. Y le sumo un número par, 1, 2, y llega un número impar. Y entonces, así es como voy sacando conclusiones y haciendo los ejercicios. Ya. Sí, eso. Gracias. Ya, entonces, ¿tienen dudas de los ejercicios de la guía número 2? ¿O no? ¿Para hacerlos ahora? ¿La hicieron o no? Sí, profe, yo tengo una duda con la pregunta 7. Ya. Ya, al tiro. Voy a buscar la guía. Racionales y irracionales. Y ahí estoy compartiendo la cuestión. La guía. Yo también pasé. La pregunta 7. El inverso de tío menos 4 más el inverso multiplicativo. ¿Esa? ¿Esa 7? Sí, profesa. Sí. Ya. Pueden hacerle clic a esta.
No, creo que igual, no sé qué va a grabar. ¿Va a grabar esto o va a grabar otra cosa? No entiendo cómo va a funcionar esto ahora. Ya, voy a dejar de compartir la pantalla entonces, ¿ya? Pero primero voy a anotarlo, ya. El inverso. Menos 4 menos el inverso multiplicativo. De 1 un sexto. Ya, no importa que no vean, eso es como referencia para mí, ¿ya? Ustedes pueden verla ya ahí en sus computadores, ¿ya? Voy a dejar de compartir esto, ¿ya? Ahí va a ser. Ya, el inverso aditivo de un número es el número pero con el signo cambiado, ¿ya? Por ejemplo, el inverso aditivo de 1 es menos 1, el de 2 es menos 2, y eso, ¿por qué? Porque como que no porque como, porque la definición de inverso aditivo es que un número más su inverso aditivo tiene que dar 0. Entonces un número A más el inverso aditivo de A, que es menos A, va a dar 0. ¿Está? Entonces, por ejemplo, 1 menos 1 es igual a 0. Y así todo el inverso aditivo. Entonces, ¿cuál es el inverso aditivo de menos 4? Es 4, porque si yo digo menos 4 más menos 4. Bueno, no sé si se entiende. Sí, así funciona. Porque le puse un menos, ¿ya? Bueno, pero eso es como la definición. Pero en definitiva es el mismo número, pero con el signo cambiado, ¿ya? Por eso el inverso aditivo de menos 4 es 4, ¿ya? Y eso, menos, o sea, menos, el inverso multiplicativo de un sexto. Y el inverso multiplicativo es la definición, es que es ese número, por ejemplo, A, por 1 partido A, me tiene que dar 1. Entonces el otro era A más menos A igual 0. Ese es el inverso aditivo y ese es el inverso multiplicativo, ¿ya? Entonces el inverso multiplicativo de un sexto es 6, ¿ya? Entonces 4 menos 6, menos 2. Y por eso es menos 2. No sé cuál alternativa es. Es la D. ¿Es la D? Tiene que ser la D. Sí, ¿cuál otra cosa? Ah. Y sí, sale que la D. Ya, ¿hay otra duda? ¿Te quedó claro? Gracias, profe. Sí, sí, Ya. gracias. ¿Ya hay otra duda? ¿Tienen otra duda? ¿Nada? La 15. Ya, la 15. La 15. Ya, el recíproco de un tercio sumado con el inverso aditivo de menos 3 es igual a, ya, o sea, es 3 más 3. El recíproco. ¿Qué era el recíproco? Es como el inverso multiplicativo. Que yo sepa. Déjenme hacer una búsqueda. Ah, ah. El recíproco del número al revés. Sí, pues. Tenía razón. Ya. El recíproco es lo mismo, pues. El recíproco de un tercio es I. El recíproco de un tercio es 3. Es lo mismo, pero dado vuelta. Recíproco es lo mismo que inverso multiplicativo, ¿ya? Entonces, el recíproco de un tercio sería, voy a salir de aquí, sumado con el inverso aditivo de menos 3 igual a, ya. El recíproco de un tercio es el inverso multiplicativo, ¿ya? Entonces, en vez de un tercio sería 3. Sumado con el inverso aditivo de menos 3, o sea, más 3, es 9. ¿Y por qué no sale ahí? ¿Esa es tu duda? Porque... Sí. ¿Sí? Ya. Ya, complicada situación, porque no sale ahí 9, tiene que salir un 6, que soy estúpida. Ya, no, tampoco sale un 6, ya. 3 más 3, 9. Okay.
Sí, pues no me he dado vuelta. Ya. El recíproco es efectivamente el inverso multiplicativo, pero dicho de otra forma, y sumado con el inverso aditivo de menos 3 es más 3. Entonces queda 3 más 3 y eso es 6. Y ahí no hay ningún 6, así que está malo, ¿ya? Es un 6, ¿ya? Porque 3 más 3 es 6. Y no cabe duda acerca de eso, ¿ya? ¿Está claro? Y es 6. Ya, ¿tienen otra duda? La 16. 16. Ya. 16. Ah, ya. Lo voy a copiar. Estos ejercicios son como que cuando uno los ve, como que uno explota, pero hay que ser ordenado nomás para resolverlo. Como que el orden va a hacer que uno no se complique. Ya, lo voy a anotar primero, porque... Ya, menos 1, fracción 1, más 1, partido en 1, menos 1, fracción 1. Entonces, 1 más 1 cuarto, 1 menos 1, 1, 1. Ya, creo que ahí está bien. Ahí está bien puesto, ¿ya? Ya. Se resuelve de abajo hacia arriba, ¿ya? O sea, primero resolvemos esto, y después esto, y después esto, y al final lo más grande, ¿ya? Así que resolvamos esto de acá abajo primero. Yo creo que vamos a ocupar el lado de acá. Ya. Entonces, 1 más 1 cuarto. ¿Cuánto es? Ya, pueden hacerlo, si agarran práctica, podrían hacerlo muy rápido, pero si no, ustedes dicen mínimo como múltiplo, sería el 4, sería 4 más 1. Esto sería 5 cuartos, ¿ya? Entonces, lo que yo hago, lo que yo hacía cuando resolvía estos ejercicios, era tachar esto y poner 5 cuartos, ¿ya? O lo pueden volver a escribir todo de nuevo, ¿ya? Entonces, esto es 5 cuartos. Entonces, ahora que ya tienen este resultado, resuelven lo de acá. Ahora resuelven lo de acá, ¿ya? Entonces resolvemos. Es 1 más menos 1 dividido en 5 cuartos, ¿ya? Ya. Esto es complejo de ver, o sea, esta expresión. Pero si se fijan, el 1 es lo mismo que 1 partido 1, ¿ya? Entonces, queda así. ¿Ya? Así. Ya. 5 cuartos. No, muy bien. Entonces, ¿cómo se resuelven estas fracciones? Es lo de al medio y lo de arriba. O sea, extremos con extremos se resuelve así, ya ves. Entonces queda menos 1 por 4 me da menos 4. Y el 5 y el 1 por 5 me da 5, ¿ya? Entonces esto queda 1 menos 4 quintos, ¿ya? Pero después se van a fijar que si se fijan, yo tenía un 5 cuartos y resolví esto y me dio un 4 quintos, pero con el menos, porque era un menos. Entonces, cuando ustedes tienen el 1 arriba y abajo una fracción, 2 tercios, siempre se les va a dar vuelta y va a quedar 3 medios. Pero esa es como la explicación, porque así se resuelve, ¿ya? Entonces ya tenemos esta expresión y una forma fácil, o sea, así como el 1 es lo mismo que 5 quintos, ¿ya? Entonces por eso nosotros podemos poner esto. Entonces queda 5 menos 4, 1. 1 quinto, ¿ya? Entonces, toda esta expresión es 1 quinto, ¿ya? Entonces, tachemos todo así y ponen 1 quinto, ¿ya?
entonces continuamos. Yo me voy a continuar por acá. ¿Ya? Ya. Entonces ahora que tenemos que lo que va abajo de este 1 es un quinto, nosotros vamos a resolver todo esto, ¿ya? Pero que en realidad es solo 1 más 1 partido un quinto, ¿ya? Pero como ya les expliqué, ese 1 partido un quinto es lo mismo que dar vuelta a un quinto, pues queda 5 partido 1, o sea, 5. Entonces por eso esto queda igual a 1 más 5, que es 6. Entonces todo esto es un 6. Y ahora te queda solo menos 1 partido 6. Entonces esa es la respuesta, pues, menos 1 partido 6. Es que no sabía dónde más ponerlo, pero ahí está la respuesta. ¿Ya? ¿Se entendió cómo se desarrolla? Es latero, es largo, pero hay que solo ir como paso a paso. Y si es necesario ir reescribiendo esto, así cada vez que lo van resolviendo, háganlo si es que se les hace más fácil y menos como desordenado, porque a veces como que uno ya va súper bien haciendo ejercicio y de repente como que uno no cacha lo que hizo antes y uno explota. Entonces por eso si es que tienen que hacerlo y reescribir todo de nuevo, sí, háganlo así. Pero con la práctica después lo pueden hacer en un espacio chiquitito, pero con alta, ¿ya? Así que eso. ¿Se entendió cómo se desarrolla? Sí, profe, gracias. Ya, bacán. ¿Alguien más tiene una duda? Sí, no. Díganme al tiro que no, así como para que veamos la guía. Ay, borré todo. Estuvo, no pregunté. Qué mal. Pero está grabado, así que menos mal que está grabado. Ya. Así que, pero ojalá se haya entendido, será la idea. ¿Seguimos con la guía? ¿O alguien tiene otra duda? Podemos seguir. Si quieren. Ya, vamos a ir con la guía porque nadie me dice nada. ¿Ya? Con la nueva guía, con la número 3. Igual si después les surgen dudas, ya me hablan y yo les digo así. Ya, así. Sí. ¿Ya? ¿Cómo les voy a decir? No, ustedes tuvieron su oportunidad para preguntar. Ya. La guía dice decimales y aproximaciones. Números decimales. Ya voy a leer y cada vez que tenga que como hacer una acotación, explicar algo que hago, ocupo la pizarra. ¿Ya? Ya, voy a ocupar el mouse. Ya. Generalmente la división se puede ver como la siguiente operación. Dividendo, resto, divisor, cociente. Ya. Esto es como la explicación de las divisiones. ¿Ya? Como las partes de la división. ¿Ya? Voy a anotar. ¿Ya? División. Yo tengo un número A. Y lo voy a dividir por un número B. Y me va a dar de resultado un número C. Y a veces uno tiene resto, a veces no. Pero el resto le vamos a poner D. Y uno hace así. Cuando es resto, como que le pone 2 rayitas. ¿Se nota? ¿Se ve lo que estoy escribiendo, no? ¿O está muy chiquitito? Lo escribí más grande. Sí se nota, profe. Ya. Entonces, esto se llama dividendo. ¿Ya? Dividendo. Dividendo. Como los que hay que pagar. Oh, ya. Este es un divisor. Esto es el resultado, cociente, así se llama, ¿sí? Cociente. Y es una palabra que se ocupa, así como el cociente de la operación fue 2. Entonces el resultado de la división fue 2. Esa es como la traducción. Y el resto, resto. Eso. Ya. Ahora viendo el resultado de dígito 0 tenemos el resultado. Ya, bueno, ¿saben todos cómo dividir? A veces como que se olvidan. Si quieren les puedo explicar así como dividir números grandes, así como cómo se iba reemplazando, o quieren pasar eso. Puedo explicar cómo dividir. A veces se olvida. A mí se me olvida recurrentemente, por si acaso. Bien.
No tengan problema en decir así como así, cómo se dividía, porque de verdad a veces como uno queda así como que no se acuerda, ¿ya? Ya, se distinguen distintos tipos de números decimales, ya. Las divisiones dan números, ¿ya? Entonces, ahí explica que cuando uno divide algo y hay un resto, ese resto forma parte del decimal, por ejemplo. Dice, ahora bien, dado que el resto es distinto de 0, tenemos que el resultado de 7 dividido 2 no es un número entero, sino que es un número decimal. Claro, porque 7 dividido 2 da 3, pero el resto 1. Entonces es un decimal. Cuando hay un resto de un número que no sea 0, es un decimal. En este caso, el resultado de dividir 7 en 2 es 3,5, donde el 3 corresponde a la parte entera y 5 a la parte decimal. ¿Ya? Se distinguen distintos tipos de números decimales. ¿Ya? El decimal finito, ya que es, por ejemplo, 0,05, es un decimal finito porque es finito, termina, ¿ya? Infinito, periódico, porque cuando se repite, por ejemplo, 0,33333, periódico, infinito. También no puede ser solo un número, pueden ser dos números los que se repiten hasta el más allá, así como 0,21, 21, 21, 21, 21, periódico. Y también puede ser que sea semiperiódico, o sea que se repite una parte nomás, así como ahí sale, así como 0,16666. Entonces no es 16, 16, 16. Entonces en ese caso es 0,16 y la rayita va arriba solo del 6, no del 1,6. Ya. Y el decimal infinito no periódico son los números irracionales que vimos en la clase pasada, como raíz de 3, raíz de 2, pi, Euler, esos números raros que son infinitos y que no tienen un patrón cuando aparecen los decimales. Ya, y ahí sale la anotación, que ahí ustedes le ponen la rayita arriba a los números que se repiten, ¿ya? Todo número decimal infinito no periódico, o sea, lo irracional, es un número irracional. Así como todo número irracional es un número decimal infinito no periódico. Eso se dice que es como bilateral, se cumple bidireccional, se cumple para las dos partes. Un irracional es un decimal infinito no periódico y un decimal infinito no periódico es un número irracional. Ya. Ahora, ¿cómo se opera con los decimales? La suma y la resta se ubican los números alineados en las comas. Entonces ustedes suman y restan normal, así un número arriba y un número abajo, pero alinean los números en las comas como aparece ahí. ¿Ya? Ya. Multiplicación. Se multiplica tal cual. ¿Ya? Por ejemplo, ya esos dos números, 3,42 con 1,5. Lo voy a... Igual lo voy a hacer, por si acaso se olvida porque uno se olvida. ¿Cómo? ¿Ya? Ya. 3,42 por 1,5. ¿Ya? Cuando uno multiplica los decimales, ¿cómo se multiplica? Así. ¿Ves? Si se olvida cómo se multiplica. Yo a veces como que soy un poco pavo. Ahí se ve sí, ahí se ve. Ahí voy a poner. ¿Veis? Ya cuando ustedes multiplican los decimales, ustedes se olvidan de las comas y multiplican en un número normal, así como si no existieran comas. Entonces el 5 por 2, 10, así multiplican, 5 por 4, 20, 21, 5 por 3, 15, 16, 17, 1 por 2, 4, 3, lo suman. 3, 1, 2, 5. ¿Ya? Y después cuando ya tienen el número, se ponen las comas. Aquí hay 1, 2, 3. Entonces sería 1, 2, 3. Y ahí ponen la coma. Ahí está el número, la multiplicación de decimales. ¿Ya? Y la división. Bueno, ahí está la explicación de otras multiplicaciones. Ya, división. Se utilizan fracciones. ¿Ya? Luego se transforman ambos números decimales en números enteros amplificados. Ya. Esa es la forma de dividir las fracciones. O sea, los decimales. No es como dividir los decimales así como aquí, así como de esta forma poner los dos decimales, sino que los amplificamos, cosa que no quedan decimales, sino que quedan números comunes y corrientes y dividamos esos números comunes y corrientes. ¿Y cómo lo amplificamos? Por ejemplo, ahí tenemos ya, a ver, 4,15
lo quiero dividir en 5,008, ¿ya? Entonces, si se fijan, yo quiero dejar sin comas esto, ¿ya? No importa que tengan que haber más ceros, pero la cuestión es de que no hayan comas, porque las comas perturban, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que multiplicar arriba y abajo por el mismo número. Entonces, ¿qué sería lo mejor aquí? Multiplicar por 1000, arriba y abajo. ¿Por qué? Porque el 1000 tiene 3 ceros. Y si nosotros multiplicamos por 1000, esto, la coma se mueve 1, 2, 3, por los 3 ceros. Y queda sin comas, y arriba se mueve 1, 2, 3. Y se le agrega un 0 ahí, entonces queda así. Entonces, ahí sí. Por eso por 1000. Entonces, como que dije, ya, este tiene 2 decimales y este tiene 3 decimales. Entonces, tengo que quitarle los 3 decimales, ¿sí? Porque son más decimales. Entonces, por eso lo multipliqué por 1000. Y ahí eliminé los ceros, y ahí divido común y corriente, como uno divide estos dos, así como el de allá. Como dividendo, divisor, cociente, recto, como le estaba al principio. Ya, de decimal la fracción. Ya, los decimales finitos se convierten el número a fracción decimal. Levantaron la mano. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Fue sin querer. Ya. Ya, está bien. Se convierte el número a fracción decimal y si se puede, se simplifica. Se nota el número sin coma decimal. Ya, no estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Veamos el ejemplo. Ya entiendo. Sí, en realidad era... Ya, lo que dice ese párrafo es que si ustedes tienen un número, el número 4,15, ¿ya? Y ustedes quieren transformarlo a fracción, ustedes tienen que ver qué es lo que significa ese 4,15. Ese 4,15 es lo mismo que tener un 415 que lo dividí en 100. ¿Cachai? Porque cuando yo, por ejemplo, ya por ejemplo tengo el 3,1 y lo multiplico por 10, me da 31. Y el 3,1 lo divido por 10 y me da 0,31. Entonces cuando multiplico, corro la coma a la derecha y cuando divido, corro las comas a la izquierda. Entonces por eso es que se divide el 4,15 es lo mismo que 415 dividido en 100. Porque ¿qué es lo que le hago al 415? La coma está aquí, porque esto es lo mismo que tener esto, ¿ya? Porque ese 0 como que, coma 0 como que, no importa. Entonces, lo mismo que correr esa coma, 1, 2, a la izquierda, y quedan 4,15. Entonces, así como se transforman los decimales finitos. ¿Por qué finito? Porque 4,15 termina ahí. No hay finito 15, 15, 15, ni nada de eso. ¿Ya? Por eso queda así. Pero están los decimales infinitos periódicos, ¿ya? Y eso tiene una formulita para llegar a la solución de la fracción. No es tan fácil como aquí, ¿ya? Voy a borrar. Ya, el decimal infinito periódico. Se anota un número sin coma decimal y se le resta la parte entera. Luego en el denominador se colocan tantos más como dígitos decimales y ya. Entonces tengo que la parte decimal se la resto a la parte entera y abajo pongo 9 como tantos periódicos tengo. O sea, por ejemplo, 10,52 periódicos, ¿ya? Esto es periódico sí, no semiperiódico, periódico, ¿ya? Tengo que la parte decimal, o sea, 52, restarle la parte entera, o sea, 10, y dividirlo por tantos 9 como periódicos tengo. Aquí hay dos periódicos, dos números que se periodician, que son periódicos, ¿ya? Esa palabra no creo que exista, ¿ya? El 5 y el 2, entonces tengo que poner dos 9. Entonces, son iguales, ¿ya? Entonces ustedes lo desarrollan y queda así. Y ese sería el número, así es como se transforman, ¿ya? Entonces aquí, la parte decimal, la parte entera. Y la cantidad de periódicos que hay, ¿ya? Y ahora los semiperiódicos, ¿sí? Profe, creo que no era así,
Porque en el 3 aparece que se le resta 26 al ¿Verdad? 25. Era el número entero. Sí. Sí, el número Sí. entero y se le resta la parte entera. Ya, sí, es verdad, me equivoqué. Ya. Pucha, qué fracaso. Muchas gracias. Ya. Ya. No era tan así, ¿ya? En vez de la parte decimal, el resto estaba bien, ¿ya? Uno pone acá abajo el 99, pero uno pone el número entero, o sea, ahí, el número, y le resta la parte entera. Entonces eso daría 1042. Sí, eso daría. Ese es el decimal. Muchas gracias, ¿ya? Entonces, me confundí, ¿ya? Así es como se hace. Entonces ustedes ponen el número, le restan la parte entera, o sea, el 10, y lo dividen por cuántos periódicos, ponen 9 abajo, la cantidad de periódicos, ponen 9, ¿ya? O sea, si hubiesen 3 números periódicos, ustedes ponen 3 9. Si hay 0, no, ahí no sería periódico. Y ahora semiperiódico, ya es lo mismo, pero ahora se ponen ceros, ya, pero ¿cómo aparecen esos ceros? Ustedes ponen el número también, aquí por ejemplo 21,852, y el 52 es periódico, el 8 no, ¿ya? Entonces, ustedes ponen el número completo, o sea, 21.852, ¿ya? Le restan la parte que no es periódica. Ahora, no es la parte entera, es la parte no periódica. O sea, 2, 1, 8. La parte sin rayita, ¿ya? Entonces, parte no periódica. Ya, PNP. Ya, listo. Y lo dividen, le ponen, por ejemplo, aquí hay 2 números periódicos, entonces ponen 9, 9, y hay un número no periódico, entonces ponen 0. Entonces, los 9 van en la cantidad de números periódicos y los 0 van en la cantidad de números que son decimales, pero que no son periódicos tampoco. Entonces ahí si revisan, por ejemplo, en el segundo ejemplo, en el 1,027, el 0 y el 2 son no periódicos, entonces por eso es 900, porque solo el 7 es periódico. Y eso, ¿ya? Espero se haya entendido y no haberlos confundido como cuando me equivoqué, ¿ya? Ya, aproximación de decimales. Ya, esto es importante porque igual aparece harto, siempre me preguntan esto, ¿ya? ¿Qué es truncar y qué es redondear? Son dos cosas distintas, ¿ya? Para la aproximación de decimales, primero es importante saber cómo se denominan los distintos dígitos de un decimal. Ya, eso. Bueno, centena, decena, unidad, y es décima, centésima, milésima. ¿Ya? No es necesario que se aprendan todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es truncar? Es cortar el dígito. ¿Ya? No pensar, ustedes van y lo cortan. Si te dicen, por ejemplo, trunque a la milésima, allá abajo sale. Trunque a la milésima, los números 8,3462. Y a la milésima es 1, 2, 3. Entonces, quedaría como eso nomás, ¿cierto? Y ahí debería aparecer nomás. Trunque a la... ahí sale, ahí abajo sale. 8,346. Y después trunque a la milésima este número de al lado, y queda efectivamente ahí. O sea, no importa lo que viene de ustedes cuando truncan, ustedes cortan, ¿ya? Da lo mismo lo que venga después del decimal, ustedes truncan donde corresponde. Ahí decía la milésima, entonces ustedes llegan a la milésima, y el resto, chao, ¿ya? ¿Y qué es redondear? Corresponde a truncar el número, pero fijándose en el primer dígito que se borró. Por ejemplo, redondear a la centésima los siguientes números, ¿ya? El mismo número de antes, 8,3462, si lo redondean a la centésima, ustedes estarían de décima centésima, hasta acá. Pero ustedes no lo van a llegar y cortar, ustedes van a decir, ya, pero después del 4 viene un 6. Y el 6, y ahí esto es importante, ¿no? Si ustedes
Ya, ustedes tienen el número. Ya, ustedes tienen el número. 1,852, ¿ya? Lo quieren redondear a las centésimas, ¿ya? Décima centésima, o sea, lo quieren redondear hasta acá, ¿ya? Pero ustedes cuando lo redondean dicen, pero primero tengo que ver el número que viene después, es un 2. Y como el 2 es menor a 5, ustedes lo dejan tal cual, ¿cachai? Pero si en realidad en vez de ser un 2, hubiese sido un 5, el 5 es 5, ¿ya? Y cuando es un 5, ustedes tienen que sumarle 1. Entonces queda así, ¿ya? Y si hubiese sido, por ejemplo, un 7, ustedes cuando lo van a redondear, también le ponen un 6 en vez del 5 de antes, ¿ya? Entonces, el 0, 1, 2, 3, no, el 0 no, porque el 0 como que no lo van a ver. Oh, me embarré. Ya, cuando este número de acá, el número que viene después, es un 1, 2, 3 o 4, ustedes lo dejan tal cual. Pero cuando es de un 5 hacia arriba, hasta el 9, ustedes tienen que sumarle 1 a la centésima. En este caso, en vez de 5, dejaron un 6. ¿Ya? Eso es redondear. En cambio, si hubiésemos truncado, hubiese quedado así, pues ustedes lo cortan, nomás queda 1,85 siempre. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Ya? ¿Se entendió qué es truncar y redondear? Sí. Y ahí terminó. Y ahí tienen ejercicios. Igual terminamos bien. ¿Quieren que explique algo más? O sea, algo con más... Profe, ¿qué aproximar? Aproximar es realizar cualquiera de las dos operaciones. O sea, tanto truncar como redondear es aproximar. Porque cuando yo quiero aproximar algo es porque yo no quiero tener un número enorme. Entonces digo, ya, mejor lo aproximo a la décima. Entonces así me queda más cortito y no tengo un número gigante. Por eso es que uno aproxima generalmente. No hay otra razón. Pero eso es como acortar el numerito, ¿ya? Y se puede hacer tanto truncando el número como redondeándolo. Eso es aproximar. Ya. ¿Tienen más dudas? Ahora tendrían que hacer los ejercicios nomás. Y la otra clase me hacen preguntas. ¿Ya? ¿No les quedan dudas tampoco de la guía anterior si es que los quieren revisar? ¿No? Por favor, háblenme. Ay, se me perdió la tapa. Ya. Bueno, si no les queda nada, voy a parar la grabación. ¿Ya? Esto también